lo que vemos es que el verbo to be no necesita de los verbos auxiliares para hacer preguntas y negativo en el presente simple, ¿no? Hi, I am Jim. Is it raining? Are you Hungarian? ¿Sí? Ahí se ve el Are you Hungarian, que el verbo to be se usa para hacer pregunta. She isn't friendly. ¿Sí? Very friendly. Está en negativo, por lo que no necesita de un verbo auxiliar, se arma solo poniendo el not después del verbo to be o poniendo al principio el verbo to be para armar la pregunta. To make the question. Bien, y después como verbo auxiliar en el presente continuo, eso no está funcionando como verbo ahí, sino como verbo auxiliar. El verbo principal es el que está en la forma de ing, el progresivo. Driving, working, raining, ¿no? Bien, excelente. Esto es algo que ya vimos, ¿no? El verbo to be se usa para nombres, edades, locaciones y para saber dónde está algo o alguien. Por ejemplo, I am in the library, I am at home, she is in the coffee shop, ¿sí? Que lo habíamos visto con preposiciones de lugar, ¿te acordás también? The cat is under the bed, por ejemplo. Y después tenemos para adjetivos para describir I am hungry, she isn't friendly, ¿sí? She is angry. Teníamos las emociones y los adjetivos en la primera clase que habíamos visto del verbo to be. Y acá tenemos después el do y el does, ¿sí? El do y el does puede ser como verbo principal, ¿sí? El verbo hacer, ¿está bien? I'm doing my homework. Do you do your homework regularly? ¿Sí? Acá está como un verbo cualquiera, ¿sí? Como play, como swim, study, teach, learn, sing, run, walk, talk, etc. Speak, ¿está bien? Acá está como verbo en general, ¿está bien? Recordemos que los verbos generales, in general, necesitan del verbo auxiliar, no como el verbo to be, ¿sí? Y estos verbos necesitan del do en caso de sujetos I, you, we, they, y en caso de she, he o it necesita del does, ¿sí? Bien, para preguntas y para negativo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces me quieren usar el verbo to be como verbo auxiliar para los otros verbos, ¿sí? Como speak, que está acá, do you speak English? Como do o have, ¿sí? Acá está, o like, Alan doesn't like jazz. Where does your father work? ¿Sí? Work sería otro verbo más diferente, ¿sí? Por lo que solo no se usa con el verbo to be. Si el verbo to be significa ser o estar, por lo que no se mezcla con los otros verbos que significan otra cosa diferente, ¿sí? El verbo to be se usa como auxiliar para negativas y preguntas en el presente continuo, nada más, y después, cuando significa ser o estar, no necesita del verbo do o el das para armar preguntas y negativos, ¿no? Bien, entonces veamos los ejemplos del do o el does. I'm doing my homework. Acá está como en presente continuo, ¿no? El verbo principal es do, ¿sí? Y el verbo to be está como auxiliar para armar el presente continuo. Recordemos que en presente continuo el verbo to be está como auxiliar en afirmativas, en negativas y en interrogativas. I'm doing my homework. Are you doing your homework? I'm not doing my homework, por ejemplo, ¿sí? Después tenemos en el segundo uso, ¿sí? Para hacer las preguntas y las negativas en presente simple. Acá el do está como verbo auxiliar, pero también puede estar como verbo principal, ¿sí? Como por ejemplo, do you do your homework after school? Por ejemplo, ¿sí? Pero acá veamos los otros ejemplos como verbo auxiliar. Do you speak English? Where
do you live? Where do they live? They don't have children. Does your sister have a car? Where does your father work? Alan doesn't like jazz. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? Any questions about the verb to be and do or does? No. No? Great. Excellent. Bien, en gramática, sí, ahora vamos a practicar un poco, sí, para revisar, repasar lo que estábamos viendo. Revision. Be or do. Circle the correct words. Number 1. What kind of music are you or do you listen to? Do you listen? Bien. Se puede ver que la letra está un poco más torcida para lo que hay que elegir, ¿no? Are you or do you? Perfecto. Do you porque el listen es otro verbo, ¿sí? Está en presente simple, por lo que el verbo to be acá está de más, ¿sí? No es necesario el verbo to be en este caso. Muy bien. I'm not, I don't like hip hop. I don't like. Very good. En el negativo de los otros verbos que no son el verbo to be, se usa el do o el does not. Muy bien. She isn't listening to you or she doesn't listening to you. She isn't. She isn't listening to you. Perfect. This is the present continuous. Very good. Are you or do you play in a band? Are you? Está el verbo play, ¿sí? En infinitivo, no está en ing. Entonces sí. ¿Sí? Sería do you play. Bien. Nada más se usa, recordemos, el verbo to be en auxiliar cuando está en presente continuo. Después, cuando está en presente simple para los otros verbos que no son el verbo to be, se usa, o el can, ¿no? Porque el can es un verbo modal y se usa como auxiliar y en preguntas y en negativo. Para los otros verbos, en general, ¿sí? Se usa el verbo auxiliar do o das para las preguntas, ¿sí? Nada más se usa el verbo auxiliar del verbo to be en presente continuo, no en presente simple, ¿está bien? En presente simple, al menos que signifique ser o estar, no tiene que estar, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Excelente. Number 5. Where is or where does Adele from? Where is? Where is, perfect, excellent. Does no tiene sentido acá, ¿sí? Bien, porque faltaría un verbo acá, ¿no? Es necesario el verbo to be. Ya cuando tenés un sustantivo, una preposición después, ya sabes que va a ir el verbo to be, porque el does ahí no tiene sentido. El do o el does tiene que estar si hay un verbo, ¿sí? Like, play, listen, como en estos ejemplos, ¿no? En cambio, ya cuando ves from o under, in, at home, ya estamos hablando de localización o un nombre también, o edad, ¿sí? Cuando no hay un verbo, cuando hay otra cosa, ya sabemos que va a ser el verbo to be, ¿sí? Bien, porque el verbo to be se usa con sustantivos, con adjetivos, con preposiciones, ¿sí? Bien, excelente. Perfecto. Acá necesitamos poner la frase en la columna correcta. Put the phrases in the correct column. For example, do your homework is present continuous. So it's, are you doing your homework? No? Bien. Have a car. Are you or do you? As a question, como pregunta, ¿no? Esto es pregunta. Do you? Do you, muy bien, porque no está en la forma continua, ¿sí? Por lo que es un verbo y necesita el do you. Perfect. Do you have a car? ¿Tenés un auto? Excellent. Hungry is an adjective. Es un adjetivo. Are you hungry? Very good. Are you hungry? Excellent. Do you know those people? ¿Sí? Conocer esas personas. Know es un verbo, como have, ¿no? Por lo que
Do you? Exactamente, cuando es un verbo cualquiera, ¿sí? Va, do, funciona con el do en pregunta, ¿sí? Do you know these people? ¿Conoces a estas Aparte no personas? tiene ing. ¿Qué? Que aparte no tiene el ing. Claro, o sea, al menos que esté, obviamente yo estoy hablando del presente simple. Cuando tenemos el presente simple o incluso el pasado simple, que lo vamos a ver, ¿sí? Tiene que estar el verbo auxiliar do en preguntas o don't en negativas, ¿sí? Para armar esas oraciones, ¿sí? En cambio, en el verbo to be no necesitas de este verbo auxiliar para armar preguntas o negativas, ¿sí? El verbo to be se usa en presente continuo como verbo auxiliar, como are you doing your homework, ¿sí? Verbo auxiliar es para armar las preguntas o el negativo. Y después lo tenemos para, que significa ser o estar, que se usa con preposiciones para decir dónde está algo, ¿sí? Por ejemplo, the cell phone is on the desk, está en el escritorio, ¿sí? Que lo habíamos visto, ese tema. Y después se usa con adjetivos, que también lo estuvimos viendo recién, acá está hungry, angry, sad, happy, ¿sí? Thirsty, verbos en general, ¿sí? Friendly, como estaba. Esto es para describir emociones o para describir a alguien o algo, ¿sí? Pretty, beautiful, nice, ¿sí? Con adjetivos también se usa el verbo to be. Perfecto. Like. Do you like? Perfect. Do you like classical music? Listening to me. Are you? Are you listening to me? ¿Me estás escuchando? Are you listening to me? Muy bien. Eso sería presente continuo. Excellent. Next. Do you? Do you live in the city center? Very good. Stressed es estresado. Es un adjetivo, ¿no? Are you? Are you stressed? Very good. Are you stressed? Excellent. Tired. Again, adjective. Are you? Are you tired? Very good. Speak Russian. Do you? Do you speak Russian? Excellent. Waiting for a friend. Are you? Are you waiting for a friend? Perfect. Any questions? ¿Alguna pregunta con esto? Estamos bien. No, creo que estoy bien. Excellent. Now complete the conversation, letter B. Complete the conversation with the correct form of be or do. Use contractions where possible. For example, do not, don't, right? I am, I'm, ¿sí? Recuerda que puede estar en positivo, en negativo, ¿sí? Por ejemplo acá, do you speak German? Yes, but I don't often practice it, ¿sí? Acá está el but, que significa contraste. Recordemos siempre leer, esto es fundamental. Siempre leer la oración completa para saber bien cómo completarlo y entender en el contexto. Acá, por ejemplo, tenemos un diálogo, persona A, person B, person A and person B. ¿Sí? La idea es entender el diálogo, entender el contexto para saber si va en presente simple, el verbo to be, o si es presente continuo, si va en negativo, en pregunta, en positivo. ¿Sí? Eso es muy importante porque enseguida ven el I y ponen am o algo. ¿Sí? Es importante esa parte. Bien. Where, Gemma going. Where is? Where is Gemma going? Excellent. Going, present continuous. Present continuous. She is going. She's going to the gym. Excellent. Play tennis. Are you? Sería en presente continuo si fuera are you, ¿no? Do you? Bien. ¿Por qué iría el do en este caso? Porque ayuda a realizar la acción.
Sería para hacer la pregunta en presente simple, ¿sí? Recordemos que el verbo play, ¿sí? Necesita, para hacer pregunta, el auxiliar do, ¿sí? Lo necesitamos para hacer la pregunta y también para el negativo. El are acá no va porque no es presente continuo, ¿sí? Sería, ¿Are you playing tennis? Sería una acción que está ocurriendo en el momento que la estamos diciendo, ¿no? Acá está preguntando si juega al tenis, ¿sí? Do you play tennis? Yes, but very well. Don't. Don't, muy bien, el negativo. Para realizar la negativa con el verbo play necesitamos don't. Bien. Number 3. Is sería. Está el verbo like. Is. Shopping, está el verbo like. Recordemos que shopping es la actividad, no el Das. verbo, ¿sí? Claro. Das, ¿sí? El verbo, hay que identificar primero el verbo, ¿sí? El verbo es like. Sí, sí, sí. Shopping es la actividad. Recordemos que shopping eh, puede ser como verbo, pero ya hay un verbo, ¿sí? Por lo que se sobreentiende que el shopping está como actividad, no como verbo, ¿sí? Porque se puede decir, is Matt shopping? ¿Sí? Pero tiene que ir después del sujeto el verbo, en ese caso, ¿sí? El verbo que está después del sujeto es like, ¿está bien? Entonces, como es like y no shopping, se usa does. Eh, como que no es un problema, ¿sí? ¿Te acordás? El verbo mind. He doesn't mind. He doesn't mind it. Very good. Crying. Why are you crying? Very good. Why are you crying? Because. I am sad. Very good. Because I am sad is an adjective. Excellent. Recordemos que el verbo to be no puede ir en presente continuo. ¿Sí? Es un estado. Sí, por verbos de estado no pueden ir en ing. Muy bien. Because I am sad. Excellent. Porque muchos cometen el error de decir I am being. ¿Sí? Y no. Es I am. No se puede poner en presente continuo el verbo to be. ¿Sí? Because I am sad. Very good. Do your boyfriend cook? Your boyfriend. Do. That's your boyfriend. Very, be careful, cuidado. Cuidado porque dice your como possessive adjective, ¿sí? Pero el sujeto es is a he. ¿Sí? So, does your boyfriend cook? Very good. Yes. Making dinner right now. He is. Yes, he is making dinner right now. Busy is an adjective. It's an adjective. Are you? Are you busy? Very good. Yes, we. Significa busy. Sorry. ¿Qué significa busy? Ocupado. Yes, we are. Yes, we are doing our homework. Very good. We are doing our homework. How old? Age. How old is? How old is your father? Very good. He's 66. Retire es jubilar. Want, está el verbo want. Si hay un verbo want, no puede ir el verbo to be, ¿sí? Porque el verbo to be significa ser o estar, ¿sí? No se puede usar doesn't want to retire, no se quiere jubilar. Muy bien. Recordad que cuando está el verbo, otro verbo, no puede estar el verbo to be, ¿sí? Al menos que estemos en presente continuo. Si estamos en presente simple, ¿sí? El verbo to be no puede estar. ¿Está bien? Por lo que no se puede combinar, por ejemplo, is want, isn't want, ¿sí? Are you play, ¿sí? Para armar las negativas y las preguntas para los verbos en generales se usa el do o el does. Bien. Watching TV.
Are you? Are you watching TV? No. No, I am playing. I am playing video games. Very good. Excellent. Perfect. Cualquier cosa podemos seguir practicando, ¿sí? La, la diferencia entre el be o el do, porque es algo que hay que ir practicando y de a poco va saliendo, ¿ok? Little by little. Bien. Esto también es para repasar lo que estuvimos viendo. Circle A, B or C. ¿Ok? She She can play. She can A. play, of course, letter A. Very good. Y question with can. Can you come tonight? Can you come tonight? Excellent. ¿Puedes venir a la noche? Can you come tonight? What's that noise? ¿Qué es ese ruido? What's that noise? Letter B. Letter B, they are having. Very good. The present continuous is the subject, the verb to be, and ing. The weather is cold, but raining is in present continuous, right? Isn't raining? It isn't raining. Very good. It isn't raining. Present continuous. No está lloviendo. Excellent. What? Doing. I'm studying for an exam. Sorry? What are you? Excellent. What are you doing? Very good. Brillar sería shine. The sun. Let's go for a Is walk. shining? Is shining, of course. It's something that is happening at the moment of speaking. Is shining. Excellent. Let's go for a walk. The museum on Mondays. Routine. Close. The museum is an object in singular. Close or close? Close. Let's see. Closes. Close. Let's see. Closes. Close, Okay. letter A. Porque the museum, because museum is an it. It closes. ¿Ok? Ay, no. Claro, no dice the museums. ¿Ok? Si dijera the museums, sí, cuidado con eso de si es un objeto singular o plural. ¿Sí? Cuando es un objeto singular, necesitamos la S para el presente simple. ¿Sí? The museum closes. ¿Ok? At 2 on Sí. Mondays. Very good. Not close because it's a singular object. Very good. What? I'm a nurse. Occupation. The question is? What? mm, what do you do? What do you do es la pregunta para el trabajo. Muy bien. ¿Te acordás que habíamos visto? What do you do? I'm a nurse, I'm a doctor, I'm a teacher, I'm a student, I'm a taxi driver. Remember? Right. Our son always phones every day. Us. Us. Very good. The object pronoun. Very good. Phones us. Is your sister at home? I need to speak to Her. her. Very good. Excellent. Do you like housework? The verb. Do you like to? With like we use the ing. ¿Te acordás que para like, hate lo estuvimos practicando? Se usa con ing. ¿Te acordás? Doing. Doing. ¿Te acordás que la clase pasada estuvimos viendo eso? Que Sí. con el verbo to be, con el verbo like, hate, dislike, love, cuando vas a usar un verbo después va el ing. Do you like doing housework? Mind también. Getting up. Getting up, very good.
Hungry is an adjective, right? Are you? Are you hungry? Yes. What's for dinner? Are you listening? Very good. What song are you listening to? Usually go to bed. That's That's very good. What time does she usually go to bed? Excellent. Any questions? Are we okay? Yes. Ok, excellent. Well, this is a revise. Esto es muy importante porque es necesario saber bien las estructuras, los usos para el examen, ¿sí? También el like, love, hate con ing, que lo estuvimos practicando, es importante. Great. Good. Now we continue with the past simple. Por ahora, for now, el verbo to be nada más. ¿Sí? Recordemos que el verbo to be funciona diferente a los otros verbos, ¿no? Por lo que por ahora, for now, is past simple only. Okay. Good. Let's see the affirmative sentences. For the past, we use for subjects I, he, she, it, was. Okay? Was. I was cold. He was in the garden yesterday. Siempre cuando se pone el verbo to be in the past, en el pasado, significa que es una acción pasada que ya terminó, ¿sí? Que ya no está más. ¿Sí? Por ejemplo, ahora ya no está en el jardín, lo más probable. ¿Sí? He's in the garden now. ¿Ok? Ya no está en el jardín. Lo mismo con I was cold. Ya no. ¿Sí? Es una acción que ya es un momento, ¿sí? Que ya terminó. Bien. Se puede usar palabras como yesterday, ¿sí? Muy común, que son time expressions in the past, palabras que expresan tiempo en el pasado, ¿no? Yesterday, last, bla, 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 ¿sí? Por ejemplo, last year, last week, last month, last summer, ¿sí? Después tenemos ago, 2 years ago. For example, 3 months ago, 2 days ago. ¿Sí? Estas son expresiones que indican pasado. ¿Sí? Siempre. Por lo que es una acción que ya está, que ya terminó, ¿sí? Indican que ya no está más. Por lo que es pasado simple. Past simple. ¿Ok? For example, well, he was in the garden yesterday. Good. He wasn't at home. He was at a party, for example. Okay? Good. I, he, she, it was. ¿Está bien? Para you, we, they is were. They were cold. We were in the garden. Okay? Now here we have the negative sentences. For subjects I, he, she, or it is was plus not. She wasn't at work. I wasn't on the bus. Okay? And you, we, they is you, for example, were plus not. The contraction is weren't. Okay? And for was not, the contraction is wasn't. You weren't at work. We weren't on the bus. ¿Alguna pregunta? Any questions? no. No? Excellent. Now the interrogative. Was he hungry? Okay, in this case, was is at the beginning. La estructura es la misma, como verás, que el verbo to be, pero la única diferencia es que está en pasado, ¿no? Es lo mismo.
Por ejemplo, is he hungry? Was he hungry? Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando del pasado, por lo que la conjugación del verbo to be va a cambiar. Es la única diferencia. Después lo demás queda igual, como se ve, ¿no? En ese caso no cambia. Lo único que cambia es la conjugación del verbo to be. Was he hungry? Was it hot? Were you at home? Were they nice? ¿Sí? Great. Here we have more examples. He was at the restaurant yesterday. He wasn't at a restaurant yesterday. Was he at a restaurant yesterday? With WH questions. Recordemos que tenemos las WH questions que van al principio. Where was he yesterday? Por ejemplo, ahí estamos respondiendo a esta información. A restaurant. He was at a restaurant yesterday. Bien, por ahora vamos nada más con el verbo to be. La clase que viene, ¿sí? Next class, vamos a practicar los verbos regulares y la siguiente clase los verbos irregulares, ¿sí? Así tenemos todo cubierto. Everything covered. Great. Vemos si tenemos tiempo para practicar los verbos irregulares en la clase que viene. Great. And here we have the past simple, okay? So, Vincent van Gogh was an artist. Como vemos es algo del pasado porque ya no está vivo, ¿sí? Cuando hablamos de alguien que no está vivo, ¿sí? O algo en el pasado en general, usamos el verbo to be en el pasado. Vincent van Gogh was an artist. Was he Dutch or French? She wasn't in class yesterday. The Beatles were famous in the 60s. Esto es una década en el pasado. In the 60s. Ok, en los 60. In the 60s. Where were you last night? You weren't at home. Ok, ¿dónde estabas anoche? No estabas en casa. Good. We often use expressions yesterday, last night, in 2014. También en años que sean en el pasado o en décadas pasadas. Ya cuando vemos un año, sí, que ya no está, una década, un siglo, century, que ya no está, que es en el pasado también, ¿sí? También tenemos un adjetivo que es born. En español no existe esta expresión que está en inglés, que significa decir nací o nació, etcétera. El verbo nacer tenemos nosotros, ¿no? Ellos no. Ellos tienen un adjetivo que es born, ¿sí? Nosotros tenemos también está el sustantivo que es birth. Birth es nacimiento, ¿sí? O que nace es she is. Por ejemplo, she gives birth. Por ejemplo, si es que va a dar a luz, ¿sí? Bien, tenemos por eso birthday, sí, es el día de nacimiento, birthday, ¿no? Birthday. Birthday, día de nacimiento. Born es el adjetivo, ¿sí? Lo que pasa es que ellos no tienen el verbo nacer. Como nosotros decimos el verbo nacer y usamos nació, nacieron, ¿está bien? Nace, en presente simple, ¿sí? Nací en pasado con sujeto yo, ¿no? En cambio ellos no, ellos tienen este adjetivo, ¿sí? Por lo que se usa con el verbo to be, ¿está bien? Y obviamente en el pasado, porque al menos que estés hablando de alguien que va a nacer, ¿sí? Pero por ejemplo, si hablas de vos misma, I was born, year, el año, what year were you born?
No me acuerdo cómo se decía el año. Ok. 2000 and 2000, 2000 Six. 2006. Excellent. I was born in 2006. I was born in Argentina. Okay, se usa la expresión born. He was born in Italy, for example. ¿Sí? Con born puede ser también un hospital, un lugar más específico en un país. ¿Sí? Usamos el adjetivo born. ¿Sí? Después puedes poner she is born this afternoon, tomorrow. ¿Sí? Esto es para alguien que va a nacer, en todo caso. ¿Sí? Pero no en el pasado, obviamente. Cuando hablamos de nosotros ya nacimos por lo que hablamos en el pasado, ¿no? Bien. I was born in Scotland, for example. ¿Okay? En Escocia. ¿Alguna duda? No. ¿No? Buenísimo. Ahora tenemos, vamos a ver de nuevo la estructura, ¿sí? El positivo, I, he, she, it, was. For example, I was there. You, we, they, were. You were there. Estabas ahí. Was, were at the beginning in questions. Was she famous? For example. Were they famous? El negativo y negative is with not. Okay? I wasn't there. You weren't there. Las respuestas cortas, como ya habíamos visto, de sí o no, ¿sí? Va siempre el verbo auxiliar, ¿sí? Por ejemplo, yes I was, no I wasn't, yes he was, no he wasn't. Lo mismo con where, se contesta con where, yes you were, no you weren't. ¿Está bien? Esa es la respuesta corta. Short answer with yes or no questions. Obviamente cuando estamos con preguntas de sí o no. Bien. ¿Alguna? No questions. No further questions. Okay. Excellent. Now here we have some questions, for example. Past simple, verb to be. Was and were. You have to complete, okay, in the past. For example, is, the past, she is, she, in the past, was or were. Was. Was, muy bien. Are, Were. Isn't, in negative, Wasn't. wasn't, and aren't, in negative, Weren't. weren't. Excellent. Good. Now rewrite the sentences in the past simple, okay? For example, my father's at work. Yesterday, acá ya tenemos yesterday. My father was at work yesterday, for example, okay? Number 1, she's at home today. Yesterday, She wasn't at home yesterday. she wasn't or she was. Si querés puedes cambiarle obviamente del positivo al negativo, está bien, no hay problema. Igual intentemos que si está en positivo, que después en positivo. She is at home today, she was at home. Very good. Where are you now? Where were you now? No. Now, Where no were usamos you sí. Where yesterday? were you? Where were you yesterday? Excellent. I'm in Edinburgh. I was I was in in Edinburgh. Edinburgh. Very good. Excellent. Is it hot today? Was it hot yesterday? Very good. Was it hot yesterday?
It wasn't open. Very good. They weren't in the office. Very good. We were in Rome. Very good. They were tired. They were tired. Excellent. We weren't late. We weren't late. I wasn't at school. Very good. Complete the conversation now with letter B. With was, wasn't, were, or weren't. Yes, we were. Sería. Yes, very good. Yes, we were. Question. Was it good? Was it good? Bien, it está reemplazando, porque este es un diálogo, ¿no? It se está reemplazando a... ¿Qué está reemplazando it en este caso? Es el sujeto de la oración, ¿no? Nosotros estábamos hablando de que ¿Were you and Charlie at the concert last night? Yes, we were. It good? Claro, estaban hablando del concierto. Ah, todo sigue. Yo pensé que eran Bien, divididos. it como sujeto está reemplazando a the concert. No es necesario en ST. Es más natural de usar el sujeto de pronombre después de haber ya introducido el tema de conversación, ¿sí? Was it good? No tiene sentido decir was the concert good, ¿sí? Porque ya se sabe que estamos hablando del concierto, the concert, so it's not necessary we use it. Was it good? No, it wasn't. No, it wasn't. Very good. The singer, terrible. There was. Was, of course, was terrible. The tickets. Were the tickets? Yes, they were. Yes, they were. Do you remember the opposite of expensive? It starts with a C. C-A. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. It's on the tip of your tongue. It's on the tip of my tongue, se dice. It's on the tip of my tongue. Good. It's on the tip of my tongue. Cheap. Okay. C-H-E-A-P. Cheap. Sí, 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 ya me acordé. Good. Yes, they were. Excellent. Another conversation. Acá tenemos otra conversación, por eso está person C and person D. Where your mother? Where was your mother born? Excellent. Where was your mother born? ¿Dónde nació tu mamá? She was born in Argentina. Bien, los años se dividen en dos cifras. En 19 y 55. Exacto, 19 y 55. She was born in Argentina. 1955. Very good. She was born in Argentina in 1955. Esto es para los números que no son redondos, ¿sí? Y que no tienen ceros. ¿Está bien? Si tienen cero, por ejemplo, si está 1905, que obviamente no, porque sería inmortal la señora, pero sacando el contexto este, ¿no? Sacando el contexto de she was born in 1955. Sacando ese contexto, ¿sí? Si yo pongo este número, ¿está bien? Hay un cero, ¿no? Entonces no se puede hacer esto. Se divide en 19 y se dice 05. ¿Ok? 05. ¿Ok? 1905. ¿Ok? Después los años que están en cero, por ejemplo este, se dice 2000. ¿Se acuerdan? 2000? Sí. 2005 in this case, ¿ok? And 5, sorry, 5. ¿Sí? ¿Te acordás? Y después teníamos los años ya después, por ejemplo, este año, ¿sí? Se puede decir 2022, ¿sí? Ambas están bien, 2022 or 2022, ¿ok? The same. Es lo mismo, ¿está bien?
Sí, sí. Excellent. Very good. Um, her parents, Argentinian. Where? Were, were her parents Argentinian? No, they weren't. Mhm. Her father was German and her mother was from Italy. Very good. Excellent. Si usamos el pasado cuando estamos hablando acá, were her parents Argentinian, significa que ya no están, ¿sí? Cuando estamos hablando de personas en el pasado, en esta forma, ¿sí? Como una nacionalidad o una ocupación, por ahí. Una ocupación puede ser que esté retirada la persona, ¿sí? Pero también significa que ya no es más. Por ejemplo, si ya una nacionalidad no existe es porque la persona murió, ¿no? Obviamente. Were her parents Argentinian? Eso significa que ya los padres no. No, they weren't. Her father was German and her mother was from Italy. ¿Sí? Bien. Complete with be in the past. Positive, negative and questions. Cuidado, acá hay que tener cuidado que puede estar en positivo, en negativo y en pregunta. As well. My sister Was a college student. my dad wasn't happy. Very good. My dad wasn't happy. He was angry. Thomas was Was the cookies was the no cookies when were delicious. where Delicious. was How was your summer vacation? Very good. my classmate where weren't Weren't in class. Muy bien. was you at home You was? where Were you at home yesterday? Very good. Laura and y el Susan último sería where. were Laura and Susan surprised? The pronunciation is surprised. ¿Ok? ¿Estaban sorprendidas? Surprised. ¿Ok? Bien. Perfecto. Sí, siempre hay que ver bien lo que dice porque hay veces que leen Laura y ya quieren poner was, ¿no? Y no leen toda la oración completa. O hay veces que leen nada más my classmates y ponen were y they were outside, entonces se contradice también. Siempre hay que leer todo, siempre, always, porque como que se quiere desembarazar rapidísimo de la oración y ¿no? La idea es fijarse bien qué va. Bien, perfecto. Excellent. Great. Ahora practicamos un poco más. ¿Sí? Voy a dejar de grabar porque creo que ya se entendió. Voy al baño. I'm